Y doctor Fernando, como estaba planteado en nuestra agenda informativa el día de hoy, estamos con la doctora Mónica Flores, internacionalista, investigadora y docente de la Universidad Militar Nueva Granada y la Escuela Superior de Guerra. Doctora Mónica, muy buenos días, bienvenida a la Hora de la Verdad. Buenos días, ¿cómo está? Pues muy bien, muchas gracias. Y buscando entender esto de los atentados terroristas en Abu Dhabi y en Dubái, ¿esto qué se tiene para decir respecto a ello? Y bueno, evidentemente otra gran pregunta que tenemos todos en esta región del mundo es ¿quiénes son los hutíes y por qué están en medio de toda esta situación? Claro, sí, señor, pues es un contexto bastante complejo. Digamos que el contexto más reciente se remonta a la primavera árabe en el 2011, cuando todas las revueltas que vienen de Túnez, de Libia, de Egipto, que dieron como resultado el derrocamiento de regímenes totalitarios, autoritarios, se extiende a otros países de África y de Medio Oriente. Yemen no fue ajena a ello. Tenían un presidente, el presidente el presidente Abdullah Saleh, que llevaba 30 años en el poder. Obviamente tenía prácticas corruptas, había una mala repartición de las riquezas y eso llevó a una exacerbación de los ánimos populares que completaron también con las intenciones de Arabia Saudí a través de la Organización de Cooperación del Golfo, que ayudaron o coayudaron a que se diera la salida de este mandatario de Yemen, una salida más bien pacífica con respecto a los otros procesos revolucionarios en el resto de Medio Oriente y África. El poder lo entregó a su vicepresidente, Hadi, y el vicepresidente prometió hacer un gobierno de diálogo nacional que integrara a las diferentes partes, a las diferentes tribus y especialmente a la población del norte y del sur, que desde la época del Imperio Otomano había estado dividida y se reunificaron en 1990, pero precisamente entre las fallas de representación de ambos sectores hubo una guerra civil en 1994. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno poco legítimo, porque finalmente no se da esa representación como era debida por parte del sur y por parte del norte. Adicionalmente tenemos la influencia de ACWA, que es Al Qaeda de la península arábiga, y adicionalmente tenemos los intereses de potencias regionales y extrarregionales que aprovechan toda esa ubicación geoestratégica. Acordémonos que Yemen está en toda la punta de la península arábiga y colinda con el Golfo de Adén, que es por donde pasa el 20% del comercio mundial, sube por el Mar Rojo, atraviesa el Canal del Suez y llega al Mar Mediterráneo. De hecho, pues es una de las rutas tradicionales para el paso de buques petroleros que vienen del Golfo Pérsico. Y todo eso, pues recordemos que, como lo decía, atraviesan el Canal del Suez y a través del Mar Mediterráneo surten de hidrocarburos a toda Europa. Entonces, tenemos razones estratégicas a nivel regional, a nivel extrarregional, razones económicas y a nivel interno, pues una división por el sectarismo del norte, del sur tradicional y adicionalmente hay un componente religioso. Ahí es cuando entran estos actores llamados los hutíes. Los hutíes son unos rebeldes del norte que iban en contra del gobierno de Hadi y de hecho hicieron una alianza en el 2015 con Saleh, con el gobierno que se había ido, que había derrocado en la primavera árabe, para derrocar a este nuevo gobierno de Hadi. Sin embargo, esa alianza se rompe en 2017, matan a Saleh los hutíes y comienzan a avanzar militarmente a diferentes ciudades, se toman la capital, se toman a Saná y desde ahí comienzan a hacer también ataques a Arabia Saudí para evitar que desde allí se retomara el control por parte del gobierno de Hadi. Entonces, digamos que los hutíes se vuelven estos representantes revolucionarios que quieren tomar el control total de toda Yemen en oposición a ese gobierno que es apoyado por Arabia Saudí y por otros 8 países que son los de la coalición árabe. La coalición árabe entonces comienza a hacer unos ataques con drones y con aviones no tripulados
para retomar el control de la capital de Saná y que Hadi pudiera retornar al poder. Esos otros 8 países son Qatar, son Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Egipto, Jordania, Marruecos, y tenemos 2 africanos, Sudán y Senegal. Ahí es cuando entendemos la conexión de por qué vienen los hutíes a atacar a los Emiratos Árabes Unidos. Y es que los Emiratos Árabes Unidos hacen parte de esa coalición que apoya al gobierno de Hadi y que va en contra de los hutíes, ¿sí? Entonces, hay varias cosas ahí por mirar también. Una cuestión es que Emiratos Árabes Unidos siempre se ha jactado de tener una defensa aérea casi que invencible, y estos ataques pues demuestran que efectivamente tiene vulnerabilidades. La otra cuestión que se retoma era lo que te mencionaba ahorita de los poderes regionales, y es que se cuestiona si los hutíes, como una guerrilla, porque no funcionan como un ejército regular, sino como una guerrilla, tienen la suficiente capacidad militar y la suficiente capacidad económica para llegar a realizar estos ataques, para realizar los ataques que se hicieron el año pasado y en el 2019 a Arabia Saudí, a los oleoductos, habiéndose reconocido que el material con que realizaron estos ataques provenía de Irán. Entonces ahí aparece en el mapa y en el escenario bien complejo otra figura que es Irán. Medio Oriente es muy complejo. Medio Oriente es complejo precisamente primero pues por su riqueza económica. Evidentemente no tendríamos tanto conflicto si no hubiese tanta riqueza económica por el petróleo. Y no olvidemos también que estas transacciones del mercado petrolero finalmente determinan lo que sucede, por ejemplo, con el precio del dólar. Entonces vamos a ver que no solo le importa, por ejemplo, a los países del Golfo o a los países miembros de la OPEP, de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, sino que básicamente a todo el mundo le interesan las dinámicas políticas, sociales y económicas que suceden allí. Entonces hay una puja por el poder a nivel regional. Entonces, por ejemplo, tenemos por una parte Irán, por otra parte Arabia Saudí, ¿sí? Y extrarregionalmente, casi que como un escenario proxy, tenemos a Estados Unidos por un lado y a Rusia por el otro. Entonces, Irán comienza a apoyar abiertamente, dicen que no militarmente, pero sí respaldan a los hutíes, también por una afiliación religiosa. Los hutíes son chiíes, la mayoría en Irán, y de hecho los ayatolás que están en el poder en Irán son chiíes. Entonces, desde ese discurso religioso, Irán dice que brinda un apoyo a esos hutíes. Sin embargo, como les comentaba ahorita, los ataques que se han hecho a Arabia Saudí y ahorita los de Emiratos Árabes Unidos son cuestionados porque se sabe que detrás muy probablemente está el gobierno iraní. En esa puja, pues por ganar ese liderazgo dentro de la región por encima de una Arabia Saudí, también respaldada por Estados Unidos. Entonces, hay una puja por el poder. Se dice que hay una guerra proxy, pero finalmente lo que tenemos es uno de los dramas humanitarios más complejos, si no es el drama humanitario más atemorizante que hay en este momento en el mundo, y es una guerra casi que olvidada. Si no es por este tipo de atentados, casi que ni salen los titulares de noticias, y las cifras son tremendamente escabrosas. Tenemos 377.000 civiles que han muerto. De 29 millones, que es más o menos la población de Yemen, 21 millones de personas dependen de ayuda humanitaria para poder subsistir. Están muriendo por causas indirectas de esta guerra. Una de esas es la hambruna, porque la coalición, y específicamente Arabia Saudí, que es el que colinda con Yemen, ha generado un bloqueo marítimo, aéreo y terrestre, y por tanto no están entrando ni ayudas humanitarias y no están entrando las importaciones de alimentos de las que siempre ha dependido Yemen. Entonces ahí, en ese contexto, 16.2 millones de personas en este momento están en inseguridad alimentaria, y a eso se suma el desplazamiento interno, porque pues como también les comentaba, no solo tenemos esta guerra de hutíes contra Arabia Saudí y toda la coalición árabe, sino que también tenemos, por ejemplo, a grupos terroristas como Al-Qaeda, Estado Islámico y otros sectores tribales que están en puja por el control territorial, y eso obliga al desplazamiento interno. Y también pues el fenómeno de los refugiados. En este momento hay más o menos 4.6 millones de refugiados yemeníes en el resto del Medio Oriente y de África.
Entonces, Profesora Mónica, sí. usted nos ha hablado del papel de Irán, del papel de los países árabes. Sin duda en Occidente somos grandes ignorantes de todo lo que ocurre en el mundo musulmán, que los vemos como si fueran algo totalmente homogéneo y no es así. Hay profundas diferencias de carácter religioso, político, visiones, digamos, encontradas en materia económica incluso. También menciona el papel de Estados Unidos y el papel de Rusia, pero hay un actor muy importante en la región y no entiendo muy bien cómo encaja ahí, y es Israel. ¿Cuál es la posición de Israel? ¿Israel es aliado de Arabia Saudita o cuál es el rol de Israel allí? Porque justo es el único país, digamos, judío en la zona, el aliado más importante de Estados Unidos en la región, y un poco cuál es ese rol de Israel. Bueno, Israel casi que es un enclave occidental en todo Medio Oriente. Israel ha sido también un foco de tensión y, por ejemplo, pues digamos que no es abierta ese apoyo de Arabia Saudí a Israel, porque precisamente Arabia Saudí hace parte de la Liga Árabe, del Consejo de Cooperación del Golfo, que son países que funcionan bajo una figura de panarabismo, ¿sí? Que es antiimperialista, antisionista, etcétera. Entonces, digamos que la estrategia últimamente de Estados Unidos para legitimar a Israel y evitar pues más conflictividad ha sido acercar a los diferentes países árabes a través de tratos comerciales, de restablecimiento de relaciones diplomáticas, pero básicamente esto lo que nos hace es como generar dos frentes. Por un lado, Israel es muy fuerte militarmente. De hecho, pues en las más grandes guerras que ha tenido con los árabes, la de los 6 días, la de Yom Kippur, ha demostrado su superioridad militar. Pero, pues además de ese plano estratégico militar, está impulsando la otra parte diplomática, la parte comercial. Israel, y específicamente Tel Aviv, es la ciudad con más startups en el mundo. Por ejemplo, Waze, algo que utilizamos acá en Colombia, fue creado por Israel y vendido a Google por casi $900 millones. Entonces, está tratando de avanzar no solo en el mundo árabe, sino en el resto del mundo a través de estas prácticas comerciales para ganar legitimidad, ¿sí? Pues obviamente tratando de opacar un poco todo este escenario de drama humanitario que sufren los palestinos. Entonces, Israel en este momento gana protagonismo en esa región a través de estas dos dimensiones, y también entonces, como te mencionaba al inicio, es casi que un enclave occidental en todo Medio Oriente que finalmente va a apoyar a los del bloque contrario, ¿no? Entonces te decía, por un lado Irán, extrarregionalmente Rusia, y por el otro lado Arabia Saudí, un Qatar, un Kuwait, que son más pro-occidentales y que obviamente se van a alinear con las políticas estadounidenses, y obviamente pues por ahí derecho con Israel. Bueno, apasionante esta presentación que nos hace la doctora Mónica Flores, investigadora y docente de la Universidad Militar Nueva Granada. Apasionante, doctora Mónica, y se la agradecemos inmensamente. No le decimos que nos ha quedado todo claro porque allá todo es confuso, pero qué situación y con cuántos elementos se desarrolla. Tenemos que abrir los ojos a esa realidad que nos parece tan lejana, pero que también es tan cercana, porque todo lo que pasa allá influye sobre nosotros, ¿no es cierto? Claro que sí, vivimos en un mundo globalizado, interdependiente. Nos damos cuenta ahorita con la pandemia de lo que pasa en un lado del mundo afecta al otro, y particularmente acá por dinámicas comerciales, petróleo, comercio marítimo, pues también nos vemos afectados, y también pues son lecciones, ¿no? Lecciones, por ejemplo, sobre guerra de guerrillas, como el ejército saudí, por ser tremendamente vertical, se muestra más lento y vulnerable ante la táctica de guerrillas de los hutíes, y todas las dinámicas de seguridad que, por ejemplo, para un país como Colombia es bastante importante aprender. Tenemos que abrir los ojos, tenemos que estar atentos a lo que pasa en el mundo, tenemos que salir de un provincialismo que nos ha encerrado en nuestras cuatro paredes, cuando este es el momento de una apertura al mundo para comprenderlo y para saber dónde estamos y dónde tenemos que alinearnos en el caso de una confrontación que se ve venir y que está clara y que está en marcha. No hay duda ninguna. ¿No es cierto? Y
y el drama humanitario que sigue persistiendo, que también merece la atención internacional. Doctora Mónica Flores, internacionalista, investigadora de la Universidad Militar Nueva Granada, muchas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Gracias a ustedes por la invitación.